Gabriel jamás imaginó que la última vez que vería a su esposa sería mientras ella cerraba una puerta, sin gritar, sin llorar, sin hacer una sola pregunta. Solo lo miró una vez y se fue. En ese momento, Gabriel sonrió. Pensó que era una discusión más. Creyó que, como siempre, ella volvería, porque estaba convencido de conocer a Elena mejor que nadie. Lo que nunca imaginó es que aquella mujer ya había tomado una decisión mucho antes de entrar a ese restaurante. Una decisión silenciosa, irreversible, y que cambiaría la vida de ambos para siempre. Todo comenzó unos minutos antes, cuando Elena lo encontró sentado junto a otra mujer. No estaban discutiendo, no intentaban esconderse. Reían. Él sostenía su mano sobre la mesa, como si ya no tuviera nada que ocultar. Elena permaneció inmóvil. No sintió rabia, no en ese instante. Sintió algo mucho más peligroso, una claridad absoluta, la certeza de que llevaba demasiado tiempo luchando sola por un matrimonio que ya había terminado. Se dio la vuelta, caminó hacia la salida y desapareció sin decir una palabra. Gabriel dejó que se fuera. Pensó que el silencio significaba debilidad. Pensó que aún tendría tiempo para arreglarlo todo, pero estaba completamente equivocado, porque aquella tarde él no perdió solamente a su esposa, perdió algo mucho más grande, algo que tardaría años en descubrir. Y cuando finalmente entendió lo que había perdido, ya no existía ninguna forma de recuperarlo. Esta es esa historia. Si alguna vez sentiste que estabas cargando solo algo que debería ser compartido, que peleabas por un matrimonio mientras la otra persona simplemente no estaba, entonces quédate. Porque lo que Elena hizo durante todos esos años silenciosos va mucho más lejos de lo que imaginas en este momento. Y lo que él perdió no fue solo lo que crees. Quédate hasta el final. Esta historia lo merece. Elena y Gabriel llevaban 11 años casados cuando las grietas empezaron a hacerse visibles. Pero las grietas no empezaron entonces. Empezaron mucho antes, en los pequeños momentos que nadie registra porque parecen insignificantes. Elena lo recordaba distinto al principio. El Gabriel de los primeros años era un hombre presente de una manera que se sentía en el cuerpo. Llegaba a casa con hambre de ella, de sus conversaciones, de sus ideas. Tenían un lenguaje propio, un código de miradas y silencios que solo ellos entendían. Elena lo amaba con esa clase de amor sereno que no necesita demostrarse todo el tiempo para ser real, con constancia, con lealtad. Pero el amor sereno, cuando no es correspondido con atención, empieza a doblarse hacia adentro. Y lo que se dobla durante demasiado tiempo, eventualmente encuentra otra forma. El cambio en Gabriel fue gradual. Tan gradual que durante mucho tiempo Elena pensó que era ella quien lo estaba imaginando. Gabriel empezó a llegar tarde. Primero una noche por semana, luego casi siempre. Los pretextos eran razonables. Una reunión que se extendió, un cliente urgente. Elena nunca armó escenas. No era su manera. Le preguntaba con calma cómo había estado el día. Él respondía con monosílabos mientras revisaba el teléfono. Hubo una noche que Elena no olvidó. Había preparado la cena que a él más le gustaba. Pollo al limón con romero, vino tinto de la bodega que habían visitado en su 5º aniversario, velas encendidas, la vajilla buena. Esperó. 1 hora, 2 horas. El pollo se fue enfriando, las velas se fueron consumiendo. Gabriel llegó a las 10 con el teléfono en la mano y una disculpa automática. El trabajo. Ya sabes cómo es esto. Elena sirvió los platos sin decir nada. Comieron en silencio. Pero lo que Gabriel no vio fue que Elena no estaba en silencio por dentro. Estaba observando la manera en que él comía sin saborear, la manera en que la miraba sin verla, la manera en que existía en esa mesa como alguien que está en otro lugar sin haberse ido todavía. Esa noche Gabriel se durmió rápido. Elena se quedó mirando el techo, y aunque él no lo sabía, algo entre ellos ya empezaba a moverse en una dirección que no tenía regreso. Elena tenía esa capacidad desde pequeña, la de ver lo que otros no muestran. Lucía, su hermana mayor,
Siempre le decía que era un don y una carga al mismo tiempo, porque Elena hablaba poco de sus heridas, no por miedo, por estrategia intuitiva. Las personas que gritan revelan su posición. Las personas que callan conservan el poder de lo que saben. Un fin de semana cancelado 4 días antes. Un cumpleaños resuelto con flores de gasolinera. Conversaciones que él interrumpía sin darse cuenta. Promesas pequeñas que se disolvían sin explicación. Y una noche, 3 años antes del restaurante, Elena encontró un mensaje en el teléfono de Gabriel. No lo buscó. Gabriel lo había dejado desbloqueado sobre la mesa de la cocina mientras se duchaba. Elena pasó por ahí con una taza en la mano y lo vio. Mañana a las 7. No llegues tarde otra vez. Sin nombre guardado. Solo un número. Elena lo leyó una vez. No preguntó. No confrontó. Guardó esa imagen con todo lo demás. Esa noche, cuando Gabriel se acostó a su lado, Elena permaneció despierta. No llorando, pensando con la claridad extraña que a veces llega cuando algo que se temía finalmente tiene forma. Y en ese silencio oscuro empezó a construir algo que Gabriel nunca vería venir, porque estaba demasiado convencido de que ya la conocía. Ese exceso de confianza fue su primer y más grande error. Gabriel conoció a Camila en una conferencia de negocios en el centro financiero de la ciudad. Fue un martes de octubre, sala con vista al río. Camila era la única que tomaba notas a mano en lugar de en computadora. Gabriel lo notó, no porque fuera un detalle romántico, sino porque la forma en que ella tomaba notas decía algo de cómo procesaba la información. Le habló al final de la sesión. Intercambiaron tarjetas. Fue absolutamente profesional. En ese momento, Camila era consultora de negocios, brillante, directa. Gabriel no era ingenuo. Sabía reconocer a una persona inteligente. Lo que no supo reconocer fue el momento exacto en que cruzó una línea que no tenía regreso. Los correos de trabajo se extendieron más allá de lo necesario. Una cena de negocios se alargó sin que ninguno de los dos mirara el reloj. Gabriel se contó una historia que le sonaba razonable, que eran colegas con intereses comunes, que Elena no tenía interés en los negocios y Camila sí, que había algo refrescante en alguien que lo admiraba sin condiciones ni historial. Esa última parte era la más injusta hacia Elena, porque Elena no lo admiraba sin condiciones. Elena lo conocía de verdad, con sus fortalezas y sus contradicciones. Pero Gabriel había empezado, sin darse cuenta, a confundir el amor real con el amor fácil. Camila era fácil, porque con ella no había historia acumulada. No había silencios que exigieran algo. Lo que Gabriel no entendía era que eso no era amor, era escape. Y los escapes, por más agradables que sean, nunca llevan a ningún lugar real. Camila tomó sus propias decisiones con los ojos abiertos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero cometió un error de cálculo que pagaría caro. Nunca conoció a Elena de verdad. La vio como una sombra en la historia de Gabriel. Ese error le costaría su propia historia, porque Elena no era una sombra. Elena era el cimiento, y los cimientos, cuando se van, no dejan el edificio en pie. Antes de que llegues al momento que lo cambia todo, necesito pedirte algo. Si este relato te está llegando de alguna manera, deja tu comentario abajo. No tienes que decir nada complicado. Una sola palabra es suficiente. Ahora sí, el momento que lo cambia todo. Elena no planeó ir a ese restaurante. Fue un viernes de abril. Lucía la había invitado a almorzar en un lugar nuevo del centro. Techos altos, mesas de madera clara, luz natural. Elena llegó puntual, como siempre, serena, compuesta, completa en sí misma. Lucía llegó tarde, como siempre, 10 minutos. Y en esos 10 minutos, mientras Elena esperaba de pie cerca de la entrada, lo vio. Gabriel estaba sentado en una mesa hacia el fondo del salón. Elena dio unos pasos, giró la vista, y ahí estaba. El saco colgado en el respaldo de la silla, la corbata levemente aflojada, un vaso de vino a medio terminar, y junto a él, una mujer. Cabello oscuro recogido con esa elegancia que parece casual pero que lleva tiempo.
inclinada hacia Gabriel, con una sonrisa que no necesitaba palabras. La mano de ella estaba apoyada sobre la mesa, y la mano de él descansaba encima de la de ella. No era un gesto casual, era el gesto de alguien que ya no tiene nada que esconder porque cree que no hay nadie mirando. Elena no se movió. 4 segundos, quizás 5. El mundo se redujo a esa mesa. El ruido del restaurante desapareció. Solo quedaron ellos dos, sin saber que los miraban. Suficiente para verlo todo con una claridad que no se busca, que simplemente llega. La manera en que él reía, una risa amplia, relajada, sin ninguna tensión, la misma risa de los primeros años, la risa que pensó que había desaparecido, la manera en que la mujer inclinaba la cabeza hacia él, un gesto que pertenece a una historia que lleva tiempo existiendo. Elena sintió algo extraño en el pecho, no exactamente dolor, algo más parecido a cuando una pieza mal encajada de pronto encuentra su lugar, porque esto confirmaba lo que ya sabía, y confirmarlo convierte en real de una manera que no admite negociación. Gabriel levantó la vista. Fue un instante breve. Sus ojos encontraron los de Elena al otro lado del salón, y los dos se congelaron. Gabriel soltó la mano de la mujer, no de manera dramática, solo la dejó caer como si el contacto ya no existiera. Su cuerpo se tensó, la mandíbula se apretó, el brazo golpeó la servilleta que cayó al piso sin que él la notara. Se levantó a medias de la silla como si fuera a correr tras ella, y se detuvo. No supo si perseguirla o quedarse. Camila lo miró hacer ese cálculo en tiempo real. Buscó algo que decir, y no encontró nada. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Elena no le dio tiempo. Lo miró, solo una vez, con una calma que no era indiferencia. Era la mirada de alguien que acaba de tomar la última decisión de una historia muy larga. La mirada de quien ya terminó. Luego se dio la vuelta. Caminó hacia la salida, pasos regulares, sin prisa exagerada, sin ningún gesto que revelara lo que ocurría por dentro. Empujó la puerta de vidrio. El aire de la tarde le golpeó la cara y siguió caminando. Dentro del restaurante, Camila no dijo nada al principio. Solo observó. La curiosidad en su cara se fue transformando en algo más parecido a la inquietud. Algo en la escena no encajaba con lo que Gabriel le había contado de su matrimonio. ¿Quién era esa? Gabriel tardó en responder, más de lo que cualquier respuesta sencilla debería tardar. Mi esposa. Camila no respondió de inmediato. Hubo un silencio breve pero denso. ¿No vas a salir tras ella? Gabriel miró hacia la puerta. Elena ya no era visible desde ahí. Luego la llamó. Sacó el teléfono. Marcó. Elena no contestó. Mandó un mensaje. Necesitamos hablar. La pantalla quedó en silencio. Y entonces Gabriel hizo algo que lo definía perfectamente en ese momento de su vida. Volvió su atención al vino. Le hizo una señal al mesero. Y continuó la conversación como si nada hubiera cambiado de manera irreparable, porque todavía creía que podía arreglarlo. Todavía no había entendido que esa mujer que acababa de salir por la puerta no era la misma que había entrado por amor 11 años atrás. Lucía llegó al restaurante 2 minutos después de que Elena saliera. La encontró en la acera, de pie. No lloraba, respiraba. Lucía la conocía demasiado bien para no entender lo que significaba ese silencio. ¿Estás bien? Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era firme. Estoy lista. No fue una respuesta sobre su estado emocional en ese instante. Fue una declaración sobre lo que venía. Lucía asintió una sola vez, y las dos se alejaron juntas sin volver la vista atrás. Elena no volvió a la casa esa noche. Llamó a Lucía desde el taxi. Le pidió quedarse. Lucía dijo que sí, sin hacer preguntas innecesarias. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, Elena permaneció sentada a la mesa con su laptop abierta. No buscaba distracción, buscaba documentos. Llevaba 18 meses preparándose para este momento, sino porque había decidido que cuando llegara, no la encontraría con las manos vacías. Abrió una carpeta guardada bajo un nombre irrelevante. Detrás de esas carpetas
estaban los documentos que importaban, escrituras de la propiedad compartida, contratos de la empresa de Gabriel donde ella aparecía en ciertos acuerdos, estados de cuenta, seguros de vida y algo más. Algo que Gabriel nunca había considerado importante. Hubo un proyecto, 5 años atrás, que Gabriel había firmado entre docenas de documentos sin leer con el cuidado que merecía. Una participación minoritaria en una pequeña empresa de diseño y consultoría de espacios que Elena había identificado después de meses de investigación silenciosa. Elena había visto lo que nadie más veía, el nicho que todavía no tenía dueño claro. Convenció a Gabriel de que firmaran juntos como inversión de bajo riesgo. Gabriel firmó ese día, entre varias otras cosas, sin preguntar demasiado. Le pareció un proyecto menor, algo para mantener a Elena entretenida mientras él se ocupaba de las cosas reales. Ese pensamiento era su segundo gran error, quizás el más caro. Lucía apareció con 2 tazas de té. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto? Elena cerró la laptop un momento. No lo preparé para hacerle daño. Lo preparé para no quedarme sin nada si algún día tenía que irme. Y ahora que llegó ese día. Elena sostuvo la taza con las 2 manos. Ahora me voy. No con rabia, no con miedo, con la certeza fría y limpia de alguien que lleva tiempo caminando hacia un destino que ya conocía de lejos. Al día siguiente, Elena contrató a una abogada, discreta, meticulosa. Elena presentó los documentos. Sin dramatismo, solo con hechos ordenados. La abogada levantó la vista del cuaderno. Tu posición es sólida, muy sólida. Gabriel llegó a la casa esa noche y encontró un silencio diferente. El closet de Elena tenía huecos. Faltaban cosas específicas. Organizado, pensado, sin exceso. Llamó. Elena no contestó. Mandó mensajes, 10, cada uno sin respuesta. Al cuarto día, Elena le mandó exactamente 12 palabras. A partir de ahora toda comunicación será a través de mi abogada. Gabriel leyó ese mensaje varias veces, hasta que las palabras dejaron de ser palabras y se convirtieron en una realidad que no podía seguir ignorando. No fue culpa todavía, fue el comienzo del miedo. El miedo de perder el control de algo que creía tener en sus manos. Llamó a Camila. Al final de esa llamada, Camila dijo algo que Gabriel no esperaba. Esto se está complicando más de lo que yo imaginé, Gabriel. No fue abandono todavía, pero fue la primera fisura. Elena, mientras tanto, usó esas semanas para hacer algo que llevaba años sin hacer con libertad total. Trabajar en lo suyo. Tenía un título en diseño de interiores que había dejado de ejercer. Cursos online, certificaciones, una red de contactos cultivada con paciencia. En 3 semanas tenía 2 proyectos, pequeños, pero completamente suyos, y una paz extraña que no esperaba sentir tan pronto. Era integridad. Lo que sentía por dentro y lo que vivía por fuera, por fin, en el mismo lugar. El proceso de divorcio duró 9 meses. Gabriel lo hizo difícil al principio. Retrasó firmas, cuestionó la evaluación de activos. Cada táctica le costó más tiempo, más dinero y más desgaste del que habría costado ser razonable desde el primer día. Elena no respondió con agresividad. Esperó, confió en su abogada y al final obtuvo lo que le correspondía, ni más ni menos que eso. Gabriel ganó cada punto que su abogado le dijo que podía ganar, pero había algo en esa lista de bienes que ningún abogado supo medir. Cuando todo terminó, Gabriel se quedó con la empresa, con la casa, con la apariencia intacta de un hombre exitoso, pero se quedó sin la persona que durante 11 años había sido, sin que él lo supiera, el núcleo silencioso de su vida. Camila permaneció durante los primeros meses del proceso, pero el Gabriel que quedó era irritable, ansioso en los detalles pequeños, tenía en los ojos algo que Camila no sabía nombrar. Hubo una tarde en que Camila lo observó mientras él discutía por teléfono con un proveedor, la voz quebrada de una manera que ella nunca le había escuchado. Pensó, yo creí que este era otro tipo de hombre. Y esa noche, camino a casa, empezó a admitir que se había equivocado. Las cenas se espaciaron, y un martes por la tarde, Camila le mandó un mensaje.
Creo que necesitamos hablar. No somos lo que pensé que éramos. Él quiso discutir, pero la frase tenía la misma textura que el silencio de Elena en aquel restaurante. Y Gabriel, por primera vez, la reconoció. Camila también se fue. Y Gabriel se quedó solo. Solo de verdad, por primera vez en muchos años. Sin la estructura invisible que Elena había mantenido durante 11 años y que él nunca supo que existía hasta que desapareció. La casa, de noche, tenía un silencio distinto. Gabriel nunca supo nombrar qué era. Solo sabía que antes no estaba ahí. Los negocios empezaron a mostrar fisuras. Perdió un contrato importante por no preparar bien la presentación. Tuvo un conflicto serio con su socio más antiguo por un malentendido que Elena habría resuelto en 20 minutos. Descuidó relaciones con clientes clave que Elena había cultivado durante años, pero faltó algo que nadie supo nombrar. Faltaba Elena, no como decoración, como presencia que conecta a las personas sin que nadie se dé cuenta de que alguien lo está haciendo. Gabriel empezó a perder reuniones. Más pequeño, más frágil. 2 años pasaron de esa manera. Elena, en ese mismo tiempo, construyó algo sólido. Un estudio de diseño con 3 empleados, una reputación que crecía despacio, pero sobre bases que no dependían de nadie más que de ella. Vivía en un apartamento que ella misma había decorado, con plantas en cada ventana porque siempre le gustó lo que crece. Lucía visitaba los domingos. Elena no hablaba de Gabriel con amargura. Ya no era el protagonista de su historia. Ella lo era, por primera vez en mucho tiempo, completamente ella. Fue en el 3er año cuando Gabriel descubrió lo que Elena había protegido. Fue una llamada de su contador un lunes por la mañana. Gabriel, hay algo raro en los registros. Gabriel no le dio importancia esa semana, pero el contador insistió. Es esa empresa de diseño, la participación de hace 5 años. Gabriel apenas la recordaba. Preguntó casi por cortesía, ¿cuánto vale hoy? El contador tardó en responder, y cuando respondió, Gabriel llamó a su abogado ese mismo día. Se encontraron esa tarde. Había una participación registrada en una empresa de diseño y consultoría de espacios, firmada 5 años atrás durante el matrimonio. Gabriel la recordaba vagamente. Algo que firmó entre docenas de papeles en una semana especialmente ocupada. Le había parecido un capricho, pero ese proyecto no era menor. El nicho que Elena había identificado había crecido de manera significativa, y la empresa donde tenía participación era ahora considerablemente más valiosa. Pero Elena lo sabía. Elena lo vio cuando nadie más veía. Gabriel llamó a su abogado. La respuesta fue clara. Todo está correcto. Firmado en tiempo y forma durante el matrimonio. No tienes ningún recurso legal. Gabriel colgó. Se quedó solo en su oficina, con la vista en la ventana. No fue la pérdida económica lo que le dolió. No fue el dinero. Fue entender a Elena. La Elena real. La que estaba detrás del silencio que él confundió con sumisión. La que estaba detrás de la paciencia que él confundió con conformidad. La Elena que mientras él creía que simplemente acompañaba su vida, estudiaba, observaba, identificaba oportunidades que él no veía, construía algo propio con la misma mano con la que le servía la cena. La Elena que nunca gritó cuando tenía razones para gritar, que nunca mostró sus cartas porque sabía que quien las muestra demasiado pronto las pierde. La Elena que, incluso en el momento más doloroso de su vida, no actuó por venganza. Actuó por dignidad, por la convicción profunda de que ella merecía un futuro que no dependiera de ninguna decisión que él tomara. Y eso era lo que más le dolió. Entender que durante 11 años había vivido junto a una mujer que lo conocía de verdad, que lo amó con una lealtad que él nunca valoró como correspondía, y que él la había tratado como si fuera prescindible, como si su amor fuera una garantía permanente sin necesidad de ser correspondido. Gabriel esa tarde salió de la oficina antes de lo habitual. Caminó, sin teléfono en la mano, sin destino, en 11 años, en una cena con velas que él llegó tarde a honrar, en la mirada que le lanzó desde la entrada de ese restaurante, en cómo no volvió la vista,
en lo completamente equivocado que estuvo al sonreír pensando que volvería. 6 meses después, Gabriel contactó a Elena. ¿Podemos vernos? No para negocios, solo para hablar, sin abogados. Elena lo leyó 2 veces. Lo pensó durante 3 días. Le preguntó a Lucía, ¿qué harías tú? Yo no soy tú, Elena, pero si hay algo que necesitas escuchar para cerrar del todo, ve, no para él, para ti. Elena fue. Se encontraron en una cafetería que ninguno de los dos había visitado antes. Gabriel llegó antes. Estaba diferente, más delgado, una quietud que no era paz. Era la quietud de alguien que ha dejado de luchar contra algo que no puede cambiar. Elena se sentó frente a él. Solo se sentó y lo miró con la misma calma que siempre fue su firma. Sé lo que encontraste, en el restaurante, y antes también. Elena asintió ligeramente. Y sé lo que yo te hice. No vine a pedirte que me perdones. Vine a decirte que finalmente entendí lo que perdí. Una pausa larga. Pasé 3 años creyendo que había perdido un matrimonio. Hoy entendí que perdí a la única persona que realmente estaba construyendo una vida conmigo. No el negocio, no la casa, no los activos. A ti, a la persona más inteligente y más leal que he tenido cerca en toda mi vida. Y fui tan ciego que traté tu silencio como si fuera conformidad. Tu amor como si fuera algo que siempre estaría disponible sin importar lo que yo hiciera. Elena dejó pasar unos segundos. No vine aquí para recibir un reconocimiento, Gabriel. Vine porque yo también necesitaba este cierre para mí, para confirmar que lo que vivimos fue real. Gabriel asintió. Existieron. Yo también cometí errores, callé cuando debí hablar, confundí la lealtad con la obligación de aguantar lo que no debía aguantarse. Pero aprendí algo de todo esto. Irse en silencio no es debilidad. Es la forma más honesta de decirle a alguien que ya decidiste. Y te digo esto sin rencor. No siempre perdemos por maldad, Gabriel. A veces simplemente dejamos de prestar atención. Y cuando finalmente miramos, ya todo quedó muy atrás. Eso fue todo. No hubo abrazos, no hubo llanto. Elena terminó su café. Se puso de pie. Espero que encuentres lo que necesitas, de verdad. Y se fue, sin mirar atrás, igual que aquel día en el restaurante, pero esta vez con paz. Elena cumplió 42 años en primavera. Lucía organizó una cena pequeña en su casa, íntima, con las personas que realmente hacían parte de su vida. Elena llegó con un vestido azul que eligió ella sola, porque ya no había un hombre cuyo gusto importara más que el propio. El estudio tenía ahora 5 personas, 3 proyectos activos. Elena no pensaba en Gabriel con odio. Lo pensaba como una etapa que la formó, que endureció algunas cosas y suavizó otras. Aprendió que el amor no basta si no viene con atención, y que el silencio, cuando viene de adentro, puede ser la forma más poderosa de comunicación que existe. Gabriel reorganizó los negocios con el tiempo. No fue rápido, no fue elegante, pero fue honesto. No fue una transformación de película. El crecimiento real nunca lo es, pero fue real, y en esa realidad tardía encontró algo que nunca había buscado: la responsabilidad plena de sus propias decisiones, sin culpar a nadie más que a la falta de atención que eligió durante demasiado tiempo. Hubo una tarde, mucho después, en que Gabriel pasó frente al restaurante donde todo había cambiado. Se detuvo frente al vidrio, las mesas de madera clara, personas almorzando sin saber que ese lugar guardaba una historia que cambió 2 vidas. Gabriel pensó en Elena, en cómo lo miró desde la entrada ese día, sin rabia, con una claridad que él nunca tuvo y que tardó demasiado en reconocer, en cómo caminó hacia la puerta sin dudar, en cómo desapareció y en cómo él sonrió pensando que volvería. Esa sonrisa, ese error, siguió caminando, y tal vez eso fue la forma más exacta de la justicia, no la que se impone desde afuera con ruido, la que llega sola desde adentro, cuando finalmente uno está suficientemente quieto para escucharla. No perdió todo de una vez, lo perdió poco a poco, de la misma manera en que ella lo había amado.
en silencio, con la certeza de que era irreversible. Él la descubrió con su amante. Ella se fue en silencio. Y años después, él lo perdió todo. No porque ella se lo quitara, sino porque él mismo lo dejó ir, sin ver, sin valorar, sin entender, hasta que ya era demasiado tarde lo que tenía en sus manos. Una mujer así no se pierde y se recupera. Una mujer así simplemente ya no vuelve, no porque no pueda, sino porque cuando decide irse, ya terminó de construir algo más grande en su interior, algo que no necesita de nadie más para existir. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que Elena no necesitó gritar para ganar, no necesitó vengarse para sanar, solo necesitó irse con dignidad y construir en silencio lo que siempre estuvo dentro de ella, esperando espacio. Si esta historia te tocó de alguna manera, entonces ya sabes lo que este relato significa. Hay personas que cargan historias parecidas a la de Elena, y a veces lo único que necesitan es saber que no están solas en lo que sienten. Si crees que alguien en tu vida necesita escuchar esto hoy, compártelo con esa persona. Gracias por quedarte hasta el final.